Buenas tardes, el día de hoy vamos a abordar el tema de función de probabilidad y para eso vamos a ver de manera rápida lo que es una variable aleatoria. Es aquella variable que toma valores para cada resultado de un experimento. Es decir, vamos a considerar el ejemplo de lanzar una moneda en dos ocasiones, es decir, lanzar una moneda dos veces y registrar los dos lanzamientos. Entonces, el espacio muestral, o lo que es lo mismo, las posibles combinaciones de este experimento, pues son 4. La primera es que ambas caigan águila, que la primera moneda caiga cara y la segunda águila, después de manera inversa, es decir, la primera águila y la segunda cara, y después que ambas monedas caigan cara, ¿no? O que en los dos lanzamientos se obtenga cara, perdón. Ahora, tenemos un experimento con el espacio muestral compuesto por 4 posibles resultados. Entonces, nosotros definimos una variable aleatoria y esa variable va a ser, valga la redundancia, una variable que a cada posible resultado le asocie un número o le asigne un valor. Supongamos que nosotros asignamos como la variable aleatoria x o definimos la variable aleatoria x como el número de caras en ambos lanzamientos. Entonces, para el primer posible resultado que ambas caigan águila, pues notamos que no hay caras, ambas son águilas, por lo tanto la variable aleatoria x toma un valor de 0, o sea 0 caras. Para el segundo posible resultado, notamos que hay una cara, por lo tanto nuestra variable aleatoria toma un valor de 1, o sea, porque hay una cara. En el tercer posible resultado también notamos que hay una cara, por eso nuestra variable toma un valor de 1. Y finalmente, en el último posible resultado del espacio muestral, en ambos lanzamientos se obtiene cara, por consecuencia nuestra variable aleatoria es igual a 2 porque son dos caras. Entonces esta es una manera de definir una variable aleatoria. Ahora, la función de probabilidad es aquella que asigna a cada valor de la variable una probabilidad de ocurrir. Lo que asigna probabilidades a los valores de la variable aleatoria, en este caso aquí. Entonces, si nosotros asignamos una probabilidad a cada uno de estos eventos y la graficamos, esa es la gráfica de la función de probabilidad. Vamos a ver un ejemplo. Supongan que se realiza una encuesta en una comunidad. Esta comunidad consta de 50 familias y a cada familia se le pregunta el número de hijos, arrojando la tabla que se va a mostrar a continuación. Entonces, el problema consiste en determinar la función de distribución de probabilidad. Entonces, se llama función de distribución de probabilidad porque nos muestra cómo se distribuye precisamente la probabilidad de ocurrir cada uno de los eventos. Entonces, en la encuesta se tienen estos resultados. Aquí, los de 0 a 10 hijos. Y aquí la frecuencia de ocurrencia, es decir, aquí nos muestra que una familia no tiene hijos, 4 familias tienen un hijo, 6 familias tienen 2 hijos y así respectivamente, hasta llegar a que una familia tiene 10 hijos. Entonces, para hacer la función de distribución de probabilidad, vamos a utilizar Excel. Aquí están los datos de la tabla, aquí lo tengo en Excel. Entonces, aquí es la variable aleatoria x, el número de hijos. Esta es mi variable aleatoria. Yo voy a definir mi variable aleatoria como el número de hijos. Entonces, por consecuencia, mi variable aleatoria toma 2, 4, 6, 8, 10, 11 valores, 11 posibles valores, desde 0 hasta el 10. Y la función de distribución consiste en calcular la probabilidad. Supongan que yo elijo aleatoriamente una familia de esas 50 personas, de esas 50 familias que fueron encuestadas. ¿Qué probabilidad hay de que yo seleccione la familia que no tiene hijos? ¿O qué probabilidad hay de seleccionar una de las 4 familias que tienen un hijo? ¿O la probabilidad de seleccionar una de las 6 familias que tienen 2 hijos? Y así respectivamente. Entonces, para calcular la probabilidad, recuerden que la probabilidad se calcula como el cociente de el número de casos exitosos entre el número de casos posibles. El número de casos posibles aquí son 50 porque son 50 familias. Si yo voy a seleccionar una de las 50 familias, pues yo tengo 50 posibilidades o 50 opciones de elegir. Entonces aquí sería 1 porque solamente hay una familia que tiene 0 hijos, 1 entre 50. Aquí sería igual. ¿Cuál es el número de casos exitosos? 4. El número de casos posibles, 50. Hablo de casos exitosos de seleccionar una familia con un hijo. Como son 4 familias, pues tengo 4 casos exitosos. Y así sucesivamente. Entonces voy a copiar la fórmula en las demás celdas. Estas probabilidades están expresadas como con números decimales. También las podemos expresar como tal con un porcentaje multiplicando por 100. Entonces aquí hablamos del 2%.
8%, 12%, etcétera, 8%. Ahora, una función de distribución de probabilidad tiene dos propiedades que debe cumplir, si no, no es función de probabilidad. La primera es que sumadas todas las probabilidades me tiene que dar 1. O lo que es lo mismo, si hablo de porcentajes, me tiene que dar el 100%. Yo no puedo exceder ni puedo tener más del 100% porque la probabilidad, que es el 100%, se distribuye entre todos los casos posibles. Porque si yo estoy seleccionando una familia de las 50, es forzoso que voy a seleccionar uno. O sea, se tiene que distribuir toda la probabilidad. No hay una probabilidad del 0% porque yo voy a seleccionar una familia. Y además, la segunda condición es que todas las probabilidades de cada uno de los valores que toma la variable no tiene que exceder del 1. Este equivale al 2%, al 8%. O sea, no excede. Si se dan cuenta, cada uno de los valores individuales no excede el 1. Entonces, esto es claramente una función de distribución de probabilidad. Y si queremos graficar, pues igual recurrimos a esta herramienta de Excel. Mediante una gráfica de barras, seleccionar datos. Vamos a ponerle acá número de hijos como nombre o como título de la gráfica. Aquí valores de la serie. Lo vamos a poner como porcentajes. Son estos porcentajes. Aceptar. Y vamos aquí a editar el eje horizontal, porque no empieza desde 1, empieza desde 0 hijos. Y esta es la función de distribución de probabilidad. ¿Cómo se distribuye la probabilidad en los diferentes valores que toma la variable? Esto significa que si yo selecciono al azar una de las 50 familias, yo tengo un 20% de probabilidad de seleccionar una de las 5 familias, perdón, una de las familias que tienen 5 hijos, una de las 10 familias, perdón, disculpen. Yo tengo el 20% de probabilidad de seleccionar una de las 10 familias que tienen 5 hijos. Yo tengo, a ver, otro que se vea mejor, aquí, no sé, poquito más del 10% de seleccionar una de las 6 familias que tienen 2 hijos. Entonces, aquí muestra cómo se distribuye la probabilidad de una variable aleatoria.